Así es, Aitor, así es. De hecho, mira, hablando de un poquito lo que yo ponía ahí como ejemplo de cuando un entrenador se pone a estudiar el equipo rival que tiene el próximo domingo, y por ejemplo para trabajar la salida de balón contra la estructura que va a tener delante, que evidentemente puede ser cambiante porque a lo mejor al descanso del partido pues el entrenador contrario ve que le está saliendo bien y te cambia la estructura defensiva, eh, pues poniendo más elementos o incluso guardándose un poquito más atrás, bueno, lo que sea, ¿no? Te crea una variante de estructura y todo eso, pues evidentemente, si tu jugador no está preparado para eso y has estado toda la semana preparándote para salir de la presión de un equipo que te manifiesta en tu primera parte del juego, pues una estructura, por ejemplo, con dos delanteros centros y tres jugadores en la segunda línea que están dispuestos a saltar, pues todo eso tú, evidentemente, vas a estar toda la semana trabajando para eso nada más. Pues en la parte central sí, pero tu equipo tiene que estar preparado para las variantes que dentro del juego puede utilizar el rival, ¿no? Pero de todas maneras, los espacios débiles del rival siempre aparecen yo digo que hay tres espacios que normalmente siempre van a estar ahí para que tú los aproveches, ¿no? Hay un espacio al lado contrario por donde tú tienes la pelota, ese siempre va a estar ahí, porque evidentemente tú llevas la pelota a tu lado izquierdo y normalmente a tu lado derecho el jugador que está más alejado de la pelota siempre va a estar menos vigilado o vigilado con más metros por parte del rival, con lo cual va a tener más tiempo y más espacio como para, en caso de que le llegue la pelota, poder evolucionar, poder, pues bueno, pues accionar con más comodidad, ¿verdad? Ahí hay un espacio débil, siempre al lado contrario de la pelota, siempre, al lado contrario. Suele haber un espacio también entre líneas, entre zonas, más grande o más pequeño, siempre lo que, por ejemplo, en el Barcelona han educado a los niños ya, a todos aquellos que juegan por delante de la línea defensiva, los volantes o interiores, llamémoslos como sea, a jugar en esas zonas que ellos llaman dentro de los cuadrados, que es lo que yo llamo entre líneas, entre zonas. Ahí hay otro espacio. Y evidentemente hay un tercer espacio que es a las espaldas de la línea defensiva. A los espacios de detrás de la línea defensiva utilizamos los desmarques de ruptura. A los espacios de esos cuadrados entre líneas, entre zonas, buscamos desmarques eh, con una parada, pero perfilada, con una parada perfilada donde pues me coloco en línea de pase y todo el rollo este, ¿no? Y en los espacios contrarios a la pelota, pues bueno, pues con la jugada elegida y bien perfilado en relación a darle la espalda a la línea exterior. Bueno, esos tres espacios siempre suelen estar. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando tú ya vas avanzando después de la salida de balón desde tu línea defensiva y llevas la pelota en medio campo y estás por un costado, ¿vale? Aunque sea el lateral tuyo, lo que sea, donde suele haber también un lado débil muy aprovechable y que todos los entrenadores utilizan dependiendo del sistema con el que juegan, pues invaden ese espacio con un jugador o con otro. ¿Vale? Es al lado contrario del medio centro defensivo. Es decir, yo tengo la pelota, mi equipo tiene la pelota, por ejemplo, por la zona de mi lateral izquierdo, ¿vale? El medio centro contrario está posicionado más o menos centrado, pero basculado hacia ese costado, y a su lado contrario, lo que es el lado débil del medio centro, pues ahí siempre hay un espacio. Ahí siempre hay un espacio. Entonces, ¿qué ocurre? Ya lo hemos detectado y me paso pues toda la semana trabajando que tenemos que llevar la pelota a ese espacio con un pase del lateral, así tocadito, aéreo, no sé qué carajo. ¿A quién? Bueno, pues va a venir ahí, no sé, el punta, por ejemplo. Esto Quique Setién cuando jugaba un 4-4-2 en el Lugo, por ponerte un ejemplo, pues lo hacía siempre con el punta más alejado a la pelota, con el punta más alejado, con el punta contrario
a la pelota, pues lo que hacía era un desmarque de apoyo a ese espacio del lado débil del medio centro, jugaban ahí y a partir de ahí, pues bueno, dependiendo de cómo recibiera, si recibía perfilado hacia adelante, él ya montaba su propia jugada, si recibía mirando para su campo, jugaba a la cara con alguien que le aparecía o tocaba hacia banda, pero bueno, ya estaban en una situación más avanzada y más peligrosa para el equipo rival. ¿Qué ocurre? Yo lo que digo es que si el espacio, una vez que ya estás en medio campo, está al lado débil del medio centro, que siempre va a estar, lo importante, yo creo, es que todos los jugadores del equipo lo sepan. ¿eh? Porque unos aprovecharán ese espacio con un pase a ese espacio, pero el tema es quién aparece en ese espacio. Si siempre aparece el mismo jugador, al final te acaban defendiendo esa situación. Pero si no aparece el mismo jugador, pues es más complicado para el rival. El espacio va a seguir estando, no sé si me explico, pero el abordaje de ese espacio, al ser inesperado, porque unas veces va a ser un punta que se viene ahí. Otras veces va a ser el jugador más alejado, que es el extremo contrario, que se mete en diagonal a ese espacio. Y otras veces incluso va a ser el lateral contrario, que lo que va a hacer es tirar una diagonal, en vez de ir por fuera, pues ir en diagonal hacia adentro. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento que tú ya le trasladas a todos los jugadores que el espacio está ahí y que ellos lo que tienen que ver es quién es el que va a abordar ese espacio, unas veces, repito, el lateral, otras veces el extremo que se mete hacia adentro, otras veces un punta que viene de arriba abajo, bueno, pues eso es mucho más difícil de defender, mucho más difícil de defender. Entonces, yo es a lo que voy. El jugador tiene que entender qué carajo está pasando, ¿vale? Y en unas situaciones decidirá yo soy el que va a ese espacio, en otras veces irá a un espacio que se queda secundario porque, por ejemplo, si el extremo se mete en diagonal a ese espacio débil del medio centro, igual me estoy enrollando mucho, editor, pues de repente el lateral tira por fuera, ya no va a tirar por dentro, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, pues bueno, pues son cosas pues muy importantes. ¿Que es el puntal que viene de arriba abajo a ese espacio del lado débil del medio centro? Pues de repente igual el extremo del otro lado lo que hace es tirar un desmarque de ruptura hacia la posición centrada del área y está dejando un espacio por fuera que nos permite eh, incorporar al lateral mucho más desahogado. Entonces, ¿qué ocurre? Tú fíjate todo el desencadenamiento de movimientos que se dan si dejamos a los jugadores que vuelvo a repetir, que perciban qué coño está pasando, ¿sabes? Para, para saber qué es lo que tengo que hacer para dos cosas, fastidiar al rival y también mantener el equilibrio, porque fíjate, si un primer movimiento de un jugador desencadena el movimiento lógico del resto, esto se entrena. Pero ¿cómo se entrena? Desde el juego. Desde el juego. Por eso yo digo de que tú puedes querer trabajar, por ejemplo, para incrustar en los jugadores el cómo conseguir el hombre libre detrás de una conducción. Bueno, pues montas tareas de conservación, montas partidos donde premias todo eso, montas partidos donde, no sé si me estoy explicando, juego, a través del juego. ¿Quieres trabajar el tercer hombre? Pues lo mismo. Y partes con juegos de conservación, pero juegos de conservación que luego vas haciendo que ese juego de conservación tenga una dirección y la dirección la marcan las porterías. Vas añadiendo porterías y ya todo pues fluye como tiene que fluir, pero con la realidad del juego eh, al que estamos jugando, que nosotros que el fútbol, y el fútbol tiene dos porterías, por ejemplo, ¿no? Entonces lo haces evolucionar todo eso. Esto es mucho más sencillo. Yo al final entiendo que un entrenamiento, fíjate, yo creo que un entrenamiento empieza en una dimensión que es la de la pelota, en situaciones muy reducidas, vas ampliando los espacios, llegas a lo que son las jugadas contextualizadas para que las familias interactúen y terminas luego ya haciendo el juego. Eso es lo que es un entrenamiento. Fue lo que nos enseñaron en los cursos de entrenadores, que todo ejercicio, toda tarea para que fuera productiva tenía que tener un aumento de dificultad, y la dificultad
llega cuando tienes que controlar espacios mayores, cuando dentro de esos espacios aparecen más rivales y cuando tienes más variantes que son las que te ofrecen los compañeros que te ayudan a jugar. Esta es la realidad. Así es, Aitor, como tú estás diciendo, y es más, hay una parte del entrenamiento que además es muy bonita, y es cuando tú como entrenador empiezas a notar que tu jugador utiliza la memoria, pero para hacer una mejor jugada posterior. Y me explico con esto. Has estado antes hablando el tema de cuando los jugadores llegan por fuera, por ejemplo, y tienen que elegir qué hago con la pelota, ¿no? Que muchas veces, pues bueno, pues lo que yo ahora oigo mucho a los entrenadores decir área, como meter la pelota en el área, porque en el área siempre pasan cosas, ¿no? Bueno, pues cuando tú, por tu manera de entrenar, que al final los modelos de juego al final son muy parecidos en la mayoría de los equipos. Los sistemas de juego evidentemente son utilizados por todos nosotros y de una manera muy parecida. Los modelos de entrenamiento no hace falta más que simplemente un día dejar de entrenar a tu equipo y ir a ver entrenar a otros equipos y darte cuenta de que la mayoría de los entrenadores entrenan muy parecido, con lo cual, modelo de entrenamiento que te lleva a un modelo de juego y un modelo de juego que está incrustado dentro de un sistema de juego, al final esas tres bases son muy parecidas en la mayoría de los lugares. Son muy parecidas. ¿Qué es lo que diferencia a un entrenador de otro entrenador? El modelo de enseñanza, el modelo que ha construido ese mismo entrenador dentro de su enseñanza. Entonces, cuando un entrenador es capaz de despertar la inteligencia, es decir, crea la iniciativa en el jugador de pensar y ir memorizando las respuestas que tiene dentro del juego. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues de repente te encuentras con un jugador que te hace una jugada por fuera, por ejemplo, y que metió un centro. Y evidentemente en el área pasan cosas, genera peligro. Y llega la siguiente jugada y vuelve a hacer una jugada donde mete un centro. ¿Qué, qué es lo que ocurre cuando tú creas o provocas que el jugador eh, cree unos especie de registros de memoria dentro de su cabeza porque lo obligas a pensar y porque le haces ver que todo aquello que él hace y genera peligro crea una manera de defenderle posterior del rival? Entonces, ¿sabes lo que va a ocurrir en esa tercera jugada? Que de repente ese jugador que iba a centrar amagó de centrar, pegó un quiebro y se mete dentro del área. Se mete dentro del área para luego hacer un pase de la muerte para... No sé si me estoy explicando. Porque sabe que en ese momento la acción del rival va a ser mucho más alocada sobre él, va a ser mucho más intensa sobre él y posiblemente venga a taparle el centro, estirando, perdiendo la base de sustentación para poder girar el cuerpo si le haces un recorte. Pues, ¿qué ocurre? Que la tercera jugada la hizo antes de hacerla, ya la tenía en la cabeza, porque dijo, en estas dos he metido un centro, en la tercera ya no voy a meter un centro, por ponerte un ejemplo. ¿Sabes? Esto es igual que, por ejemplo, cuando la gente que juega por dentro, los volantes, los interiores, reciben bien perfilados y coño, han hecho un control orientado y buscaron un pase interior. En la siguiente jugada han hecho un control orientado y buscaron un pase interior. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la tercera jugada? Que joder, hostia, el rival ya dice, me van a fastidiar por aquí, van a intentar que no recibas, pero la siguiente vez que has recibido bien perfilado y estás enfocando a la defensa rival, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que se han contracturado de fuera hacia adentro por los dos costados y están dejando a tus extremos libres. Entonces, es ahora, en vez de jugar un pase interior, es que tienes el pase hacia afuera mucho más fácil, no para ti, sino para el compañero que recibe, porque va a recibir con más tiempo y espacio como para hacer una jugada mucho más peligrosa. No sé si me explico. ¿Y cómo has conseguido el pase más factible para el extremo? Porque primero intentaste dos pases interiores, pero es que después de hacer dos aperturas, pues de repente dices tú, bueno, pues ahora voy a volver a buscar el pase interior. ¿Qué ocurre? Se vuelven a contracturar, se vuelven a contracturar hacia adentro. Entonces, ¿qué ocurre?
pues a partir de ahí dices tú, bueno, pues ahora ya no voy a buscar el pase interior, voy a pegarle una hostia, voy a buscar un disparo de media distancia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la siguiente jugada? Que uno de los defensas va a salirme encima para que no dispare o para incomodar el disparo. Entonces, ¿qué ocurre? Si un defensa sale y la línea defensiva del equipo rival se queda con un elemento menos, más se tienen que cerrar, con lo cual más tiempo y espacio le estoy dando al extremo. El extremo ya no va a centrar ni va a pasar, es que posiblemente finalice él desde dentro del área. Desde dentro del área, un pase que sin ser un pase interior mío va a ser una asistencia al extremo que se está desmarcando en diagonal, porque he conseguido que salga un central, con lo cual el lateral de ese costado ha cerrado más. No sé si me estoy explicando, editor. Bueno, pues eso es crear jugadores inteligentes, que sepan que después de una acción viene una reacción del defensor, no en esa misma jugada, sino en la siguiente y en la siguiente, ¿sabes? Y esa memoria sí es bueno utilizarla para sacar rendimiento de cada jugada en el campo.